Dios le bendiga, amados hermanos. Todo el pueblo de Dios sea bendecido. Que el Señor les guarde y les guíe en el nombre de Jesús. Vamos a compartir una cita bíblica en esta hora en el libro de San Lucas, capítulo 17, verso 11. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron sanados? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Gloria a Dios, gracias al Señor por la palabra, gracias al Señor, porque en ella encontramos sabiduría, encontramos vida. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que habían 10 leprosos. En el tiempo antiguo, los tiempos atrás, una persona leprosa era alguien para las personas salirle corriendo. No se le acercaba a nadie a un leproso. Y estos 10 leprosos, por eso dice la palabra, que de lejos se pararon y le dijeron a Jesús que le sanara, que le ayudara, que le limpiara. De lejos se pararon ante Jesús. Y dice la palabra que Jesús, mirándole, mire lo que es la obediencia de estos 10 leprosos. Ellos andaban tras un milagro, andaban tras una sanidad. Y dice la palabra que ellos, cuando se paran delante de Jesús, la respuesta que Jesús le da a ellos es: y mostraos a los sacerdotes. En ningún momento le impone la mano, en ningún momento ora por ellos, en ningún momento le dicen el nombre de Jesús. No, solamente le dice: id, mostraos a los sacerdotes. Fíjese la obediencia de estos 10 leprosos. No le preguntaron a Jesús: ¿por qué no oras por nosotros? ¿Por qué no recibimos la sanidad inmediatamente? ¿Por qué no estamos limpios? No preguntaron, hicieron conforme al maestro le mandó. Él le dijo: id y mostraos al sacerdote. Y ellos fueron a hacer lo que Jesús le había dicho que hiciera. Y dice la palabra que cuando ellos iban en el camino, cuando ellos iban a hacer según el mandato que Dios, que Jesús le había dado, ellos iban en el camino, dice que fueron limpiados. Fíjese algo, cuando usted y yo obedecemos la palabra del Señor, cuando usted y yo atendemos la palabra de Dios, la escuchamos y la hacemos en nuestra vida y la compartimos con aquellos que están sedientos y que no conocen de Dios, cuando nosotros hacemos esto y somos obedientes, dice que vamos a ser bendecidos. Estos hombres eran 10 leprosos que no tenían otra alternativa, no tenían ningún camino, no tenían forma de ser sano más que Jesucristo le hiciera el milagro, y ellos obedecieron. ¿Sabe que en la obediencia hay bendición? Cuando nosotros obedecemos al mandato de Dios, nosotros seremos bendecidos. ¿Sabe que hay en la palabra? No son 10, son más mandamientos. Hay muchos mandamientos que el Señor nos manda. Lo que pasa es que hay una cita bíblica que los enumera todo. Pero si usted se da cuenta, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, hay mandato de Jesús, de Dios, hacia nuestras vidas. Hay mandamiento que Dios nos manda a cumplir para ser bendecidos.
Dice que en la obediencia está la bendición y se agrada más de la obediencia que sacrificio que nosotros hagamos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un ayuno y no estamos en obediencia a Dios, de nada nos va a servir, de nada nos va a valer. Dios nos manda primero a ser obediente y a través de nosotros ser obediente podemos hacer sacrificio al Señor. Pero la palabra de Dios registra que se agrada más de la obediencia que de muchos sacrificios. Entonces, estos 10 leprosos fueron obedientes ante el mandato y fueron a mostrarse a sacerdote. Ahora viene otra parte. Ellos fueron obedientes, ellos lo estaban haciendo bien, estaban obedeciendo al maestro para recibir su milagro. Ahora, cuando ellos se ven sanos, el segundo paso que ellos debieron hacer fue dar gracias. Fueron primero obedientes, ¿verdad que sí? Obedecieron al maestro. Ahora, el segundo paso era ser agradecido. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Por más pequeña que usted vea la obra que Dios hizo en su vida, ser agradecido. Y cada mañana recordarnos de esto y decirlo en oración: Señor, yo estoy agradecida de que en el tal año tú me sanaste. En tal año, en tal mes, yo oré por mi sobrino, por mi mamá, por mi papá, y tú me escuchaste, tú me sanaste, tú sanaste a mi familiar. Esto tenemos que ser nosotros, agradecidos. Cuando nosotros somos agradecidos, no lo dice la Biblia, esto yo lo entiendo, que cuando usted y yo somos agradecidos con Dios, primeramente obediente, y después de ser obediente, ser agradecidos con Dios. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, vamos a ser bendecidos. Dice la palabra que de 10 leprosos que fueron sanos, se devolvió uno solo, amado hermano. Y este era samaritano. Se devolvió dando gracias al Señor, dándole gracia, dándole gloria a Dios. Y dice que cuando llegó ante Jesús, se postró rostro en tierra, amado hermano. Mire si estaba agradecido del milagro. Mire si estaba él profundamente agradecido, que fue y lo mostró ante Jesús. Se mostró agradecido y postró su rostro en tierra en señal de gratitud. Tú y yo tenemos que ser agradecidos. Esto no lo dice la Biblia, esto yo lo entiendo. Que cuando tú y yo somos agradecidos, yo digo como que movemos a Dios a obrar más en nuestra vida. Cuando tú y yo somos agradecidos y venimos ante Él con acciones de gratitud, como que movemos a Dios a hacer más milagros en nuestras vidas, a bendecirnos más, a Él mirarnos más de cerca. Cuando nosotros somos agradecidos, algo grande sucede en nosotros, porque Él se agrada de la obediencia y se agrada también cuando tú y yo venimos delante de Él dándole gracias por el favor, dándole gracias por el milagro, dándole gracias por la prosperidad, dándole gracias por las puertas abiertas que has abierto a nuestro favor. El Señor mira cuando nosotros somos agradecidos con Él. El Señor mira cuando nosotros nos agradamos y queremos agradarlo a Él. Dios lo mira en nosotros, Dios lo ve. Y la palabra del Señor dice que Él le contestó, Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo, escuche, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor le está diciendo, y mire algo, Jesucristo era una fe enorme. Cuando Él le manda y le dice: id y mostraos al sacerdote, Jesús está teniendo la certeza, la fe de que los 10 iban a ser sanos. En ningún momento Él se detuvo a pensar: y se sanarán. Y la palabra que di hará efecto. En ningún momento, amado hermano. Él dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y en el camino fueron sanos, limpiados. ¿Y sabe lo que pasó? Que este que vino y agradeció al Señor, el Señor le dio una palabra porque fue agradecido. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado.
Esto es grande, amado hermano. Cuando nosotros nos dicen que hemos sido salvados, esto es algo de gozo. Esto es enormemente gozoso para nuestras vidas. ¿Sabe que esto Él lo recibió por el ser agradecido? Él recibió esa palabra por ser agradecido. Y la fe de Jesús, mire cómo fue la fe de Jesús. Cuando Él le dice, y solo uno se ha devuelto a darme gracias. ¿Y los 9 dónde están? Mire la fe, Él sabía que los 10 habían recibido el milagro. Así nosotros también. Si tenemos fe, vamos a lograr grandes cosas. Tenemos que tener fe. La palabra de Dios dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si nosotros tenemos hijos y declaramos cosas positivas en nuestros hijos, sucederán. Pero si nosotros desde que nos levantamos empezamos a maldecir a nuestros hijos y a decirle no sirve para nada, no sabe limpiar, no sabe ayudar, no sabe colaborar, ¿sabe lo que va a pasar? Que los hijos se van a predisponer y va a suceder, porque dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Nosotros podemos bendecir con nuestras palabras, pero también podemos maldecir. O sea, que nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestra familia, bendecir el hogar que Dios nos ha dado, bendecir todo lo que Dios nos ha dado. Por más mínimo que tú lo veas, dale gracias a Dios y sea agradecido con Dios, porque yo digo que esto motivará a que tú sigas recibiendo milagros de Dios. Sea agradecido como fue este solo, extranjero y samaritano. Y se devolvió y dio gracias al Señor. Si tú y yo empezamos a ser obedientes primeramente con Dios, hermana, ¿y cómo? Si Dios no me habla, Él te habla a diario, Él te habla todos los días. ¿Cómo te habla? A través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra día tras día. Y Él quiere que nosotros seamos obedientes primeramente a Él. A través de su palabra nosotros vamos a entender qué Él quiere que nosotros hagamos. Dice la palabra que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y dónde encontramos el conocimiento? En su palabra, amado hermano. O sea, si usted quiere ver días buenos en su vida, si usted quiere que Dios le bendiga, si usted quiere que Dios abra puerta a favor suyo, si usted quiere ser sano, si usted quiere ser escuchado por Dios, si usted quiere que la oración que usted hace sea respondida por Dios, obedezca su palabra y sea agradecido con Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios, amado hermano. Dese cuenta que si usted tiene 2 hijos y uno viene dulcemente donde usted y viene endulzándolo, papi o mami, por favor, dame tal o cual cosa, y viene dulce, y viene con palabras suaves, con palabras bonitas delante de usted. Usted como padre terrenal, usted va a hacer lo posible de atender a su hijo. Pero aquel que vino agresivo donde usted, aquel que vino con una actitud agresiva, yo le aseguro que usted lo que quisiera es reprenderle, castigarle por la acción que tuvo de venir con palabras agresivas a usted o a mí, que somos terrenales, que estamos en la tierra. Terrenal en el sentido que estamos en la tierra todavía, pero nosotros somos espirituales, somos hijos de Dios. Amén. Y usted va a atender más fácil al que vino ante usted con palabras suaves, con palabras bonitas. Usted le va a atender a ese. Pero al que vino con palabras duras, con palabras negativas, usted quisiera agarrar y darle su castigo, amado hermano. Sabe que Dios quiere que nosotros seamos gentes agradecidas, gente obediente. Señor, tú no me respondes, Señor, me canso de orar, no veo tu respuesta, Padre, tú no me oyes. Sí te oye, pero Él quiere primero que tú seas obediente a su palabra, a sus mandamientos. Y luego que Él vea que tú tienes obediencia, debe salir de ti ser agradecido y verás cómo va a cambiar tu vida. Porque son promesas y la palabra del Señor son fieles, son verdaderas, se cumplen en cada una de nuestras vidas. El Señor quiere que seamos obedientes. El Señor quiere que seamos agradecidos. Para esto nos ha hecho. Porque Él, cuando vino aquí a la tierra, Él fue obediente. Él fue obediente con sus padres terrenales, que son José y María. Fue obediente. Él trabajaba a José
en la madera y Jesús fue y iba y ayudaba a su Padre. Él mostró obediencia y ejemplo de obediencia para que tú y yo nos encamináramos en ese mismo ejemplo. Si tú y yo hoy decidimos obedecer y ser agradecidos delante de la presencia del Señor, veremos grandes milagros en nuestra vida suceder. En esta hora el Señor nos ha bendecido con su palabra. Dios nos ha hablado. Dios nos ha bendecido rica y abundantemente con una palabra en este día. Así que el Señor te guarde, el Señor te cubra, el Señor te libre de mal y sobre todo te dé sabiduría para entender su palabra, obedecerla y cumplirla. Amén.